Walter Richard Sickert, un pintor británico de origen alemán, una de las grandes figuras del arte de inicios del siglo XX, aquel que en Gran Bretaña pasó del impresionismo al modernismo, una figura excéntrica que le abrió camino a artistas como Bacon o como Freud. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes, volvemos al siglo XX, tanto que me lo piden, y hoy con un personaje y una serie de obras muy particulares, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Bueno, porque aquellos que me piden hablar de Bacon, aquellos que me piden hablar de Lucian Freud, nada tiene sentido si no hablamos primero de Richard Sickert, una influencia más que significativa de fines del siglo XIX y de inicios del siglo XX. Un tipo que fue absolutamente respetado por su capacidad técnica, que adaptó las enseñanzas de otro tipo profundamente excéntrico y muy interesante que fue Whistler, de quien hemos hablado en el canal. Les recomiendo bastante esa entrada. Figura polémica sí las hay en el mundo del arte a inicios del siglo XX. Y no solo las enseñanzas de él, sino también las enseñanzas de un tal Edgar Degas. Degas, un impresionista. Vamos a ver, porque en esencia lo que hizo Sickert es aprender de todos para construir un lenguaje propio en algún punto que diera un impulso nuevo a la pintura. Y no solamente adaptó todo a su propio estilo, sino que también escribió bastante para exponer sus teorías a las nuevas generaciones. De hecho, supo tener estudio, academia, formó bastantes personajes. En la medida en que para muchos artistas jóvenes este hombre representaba un gran mentor. Sickert, como artista y como persona, era un cosmopolita. Lo nombré a Whistler recién, ¿no? Bueno, típico de este momento. Excéntrico, pero de una manera bastante particular, porque él solía preferir para sus obras la representación de la gente común, incluso marginal. Escenas urbanas, con sujetos haciendo cosas más o menos cotidianas, incluso buscando ideas casi del común a través de la fotografía y de los medios de prensa del momento. O sea, este tipo es un cóctel muy particular. Al día de hoy yo casi no entiendo por qué no se lo conoce tanto. Y realmente se me ocurrió hablar de él a partir de una trivia que hicimos hace muy poquito en Instagram, como hacemos todos los domingos. Bueno, casi nadie dio con la obra de este hombre. Así que para ir cerrando la introducción, así nos metemos ya de lleno en el tema, les prometo un mundo bastante particular, un tanto sórdido, no les voy a mentir, pero que realmente les va a permitir hacer muchas conexiones, créanme. A ver, en la apertura dije Walter Richard Sickert, origen alemán. Y sí, es que este hombre nace en Múnich en 1860. Su familia se termina estableciendo en Londres, en Gran Bretaña, cuando él tenía unos 9 años. Su padre, Oswald Sickert, era también pintor, era un artista de origen danés germano, y su madre, Eleanor Louisa Henry, era hija en realidad ilegítima de un astrónomo británico, Richard Shephans, se los menciono por si lo conocen. La verdad es que en 1868, con la anexión alemana de la zona de Schleswig-Holstein, ellos se terminan mudando a Gran Bretaña a partir de unos contactos a través de su padre con uno de los conservadores de la National Gallery. Cuestión es que la familia se nacionaliza británica y nuestro pequeño Walter Richard estudia en el University College, luego se traslada al King's College School, como verán, nada mal, y ahí estudia hasta que tiene 18 años. Y claro, siendo hijo y nieto también de pintores, lo que uno esperaba es que se dedicara a la pintura. Pues no, el muchacho cuando sale de estudiar, además de prepararse o evaluar sus estudios universitarios, vamos a decirlo así, se quiere dedicar al teatro y de hecho intenta una carrera como actor, consigue algunos pequeños papeles en la compañía de Sir Henry Irving, que en ese momento, era conocida. Y la verdad es que muchos creen que esto de que el muchacho se dedicara a la actuación, que usara distintos disfraces, que usara distintas, máscaras, por decirlo de alguna manera, en tanto personajes, despertó en él un cierto interés por lo cambiante, una cierta actitud camaleónica que ya vamos a empezar a ver en sus obras, ya vamos. Porque rápidamente,
abandona sus estudios académicos, deja la actuación porque conoce a alguien que para él va a ser muy importante y con quien después un poco tiene una confrontación, que es justamente Whistler. Lo conoce y dice, yo quiero pintar como este señor, y de hecho se va a estudiar con él. Momento en el que produce, por ejemplo, esta obra que vamos a ver a continuación. Antes de meternos con todo el corpus de obras, quiero decirles que hice un recorte temático de lo que para mí es más jugoso a modo de presentación, pero hay toda una cantidad enorme en realidad de pinturas y de obras de este señor que no he traído porque no daba abasto, sino que iba a estar hablando 4 horas. Así que hacia el final quizás les haga alguna propuesta. Entonces dijimos Whistler, ¿y qué? Paleta de tonos calmos, ¿se acuerdan, no? Esta cosa tan low tone de Whistler. Pocos tonos, es decir, una tonalidad bastante restringida. Y algo que necesito que empecemos a mirar, que tiene que ver con el título. Fíjense, el gerente en funciones o ensayo, el final del acto. Ya vamos a ver cómo Sickert se va a caracterizar por la ambigüedad de muchos de sus títulos, generando cierto misterio. Por tanto, esta pintura es un ejemplo temprano del uso arbitrario de los títulos por parte de Sickert. El título original, que recordaba una escena de ballet de Degas, era como bastante engañoso. Y cuando se exhibió esta pieza en Bruselas, de hecho, un diario belga como que va por la idea de la pista teatral y la interpreta como, cito, el episodio de una actriz que se posa en un sofá en su palco para descansar las fatigas y las emociones de una situación dramática del fin del acto. Recuerden ustedes que cuando hablamos de Whistler mencionamos el tema de los títulos para este artista, ¿no? En quien se termina inspirando en algún punto y con quien estudia Sickert. De tratar de no dar muchas claves sobre la obra en sí, que la gente imagine qué es lo que está viendo, y un poco Sickert sigue por ahí. Sigo con el tema del nombre. Cuando se exhibe en Londres, un poco antes igual, la St. James Gazette la había descrito más en términos de género, ¿no? Más anecdóticos antes que dramáticos. Cito, una mujer entre las sombras de una habitación en penumbra, dejando caer su cabeza cansada o arrepentida sobre el respaldo de un banco acolchado. Quizás esta ambigüedad de interpretaciones que trajimos en 2 ejemplos, un poco incentivó a Sickert a ir cambiando el nombre del cuadro a medida que lo iba presentando, ¿no? Como generando más confusión. De hecho, cuando lo presenta en la exposición de 1895, en The Spectator dicen, tomemos como ejemplo el estudio frívolamente llamado Desesperación, que es una de las mejores piezas pictóricas de la galería. El sentido del diseño ha sido casi inerte. Una mano dibuja una extraña mancha en la parte superior de la cabeza de la muchacha. El sofá está torpemente abultado. El espejo de afeitar sobresale estúpidamente por detrás. El cuadro se conoce actualmente como El gerente interino. Y seguimos, ¿no? Porque actualmente el cuadro es conocido como El gerente interino, un título que termina poniendo el propio autor en un retrato grabado que había hecho anteriormente, en 1884. La cuestión es que todas estas ambigüedades sobre una escena que estamos mirando y no sabemos muy bien a qué viene, un poco le dio el empujón a Sickert para meterse en esta cosa de la sustancia atmosférica. Esta luz, ¿no? Este ambiente que se crea en el aire a partir de un escenario iluminado por una luz de gas o de una habitación con la luz del día cayendo, ya vamos a ir viendo ejemplos, la aparición de cierta nebulosa de los objetos. Hay algo que empieza a atrapar la mente de Sickert. Como fuera, en general se ha terminado interpretando esta obra como un intento de Sickert ya de expresar una cierta emoción humana, ya sea desesperación, ya sea frustración, dentro de una fórmula de un estudio íntimo, siguiendo un poco esta idea de Whistler, más allá de que Whistler se tardaba 3 millones de años en hacer cada cosa, era otra personalidad, ¿no? Por supuesto. Ahora, Sickert no se iba a quedar ahí porque por algo estamos todos acá hoy. Entendiendo que él se quiere dedicar a pintar, al arte de dibujar y pintar, sabe que tiene que seguir buscando. Y realmente si algo que habrá logrado durante toda su carrera es decir que se transformó constantemente. Por estos momentos también, en la década del 80, inicios de la década del 80 en realidad, se casa, viaja, París, Edgar Degas. Sickert ya, un poco para ganarse la vida, estaba haciendo retratos, algo que no abandonará durante toda su vida.
y hará retratos de personalidades muy, muy importantes en las primeras décadas del siglo XX. Pero bueno, sentía que tenía que buscar algo, viaja a Francia, pasa por la Normandía, digamos, por esta región que terminará amando, en algún momento termina en Venecia. Pero yo creo que lo más importante de esta salida de Sickert hacia el continente tiene que ver con este encuentro con Edgar Degas, con quien termina de alguna manera teniendo una suerte de amistad. Sickert se enamora de Degas, digámoslo así. Le encanta lo que hace este hombre, le encanta los enfoques que tiene este hombre para la pintura. Le encanta esa idea de la pintura moderna, piensa en lo que era Gran Bretaña, ¿no? Era victoriana, Decía, le encanta esa idea de la pintura moderna y urbana, ¿no? Que hacían los impresionistas, de pintar un paseo en París, de pintar la ida al teatro o a la ópera, de pintar el burdel y las cantantes. Incluso empieza a hacer ejercicios, ¿no? Como hacía Monet, como también hizo Degas, de pintar arquitecturas en distintos horarios para ver cómo la luz iba variando esas superficies. Ahora, miren esto. La tienda roja, Sol de Octubre. Estamos en la zona de la Normandía, en Dieppe, una ciudad que terminará adorando este artista. Pasa mucho tiempo acá. A ver, los ubico un poco. En aquella época era un puerto francés muy popular entre artistas y turistas británicos, por cierto. Y a Sickert le gustaba pintar las calles y las fachadas de las tiendas, ¿no? De Dieppe. Ahora, sabemos que está bastante lejos de los grandes temas de la pintura victoriana, sin ninguna duda, pero esta escena pequeña, centrada en una tienda de delicatessen, ¿qué tan impresionista la ven en relación a la idea de la vida moderna, de la actividad, del disfrute? Es una arquitectura vacía, silenciosa. Quiero decir, es un cuadro bastante oscuro esto. No se parece a las fachadas de Monet, por decir algo. A ver, es una tienda, sí, un escenario relativamente común, iluminado por el sol. Vemos un hombre en el letrero claramente. Y de hecho, Sickert termina exponiendo esta pintura en la Exposición Universal de París de 1889. Yo lo resumiría esto como un pedazo de la vida moderna. Una arquitectura enigmática, algo relativamente inescrutable, sin vida, casi existencialista, diría yo. Ya hay que empezar a perfilarlo. Sickert toma como pintor la idea de este mundo moderno impresionista, pero en este cuadro y otros tantos es como el pintor del no evento, donde no hay vida o donde la vida se traslada a un mundo prácticamente arquetípico. Y es bastante interesante porque él vuelve a Inglaterra y con otros artistas seguidores de Whistler, me refiero a Theodore Roosevelt, Paul Maitland, Wilson Stier, el más jovencito de todos, y por supuesto el propio Sickert, fueron considerados rápidamente como los principales impresionistas británicos. De hecho, Sickert en 1888 se une al New English Art Club, que era un grupo en realidad de artistas británicos influenciados por el impresionismo y cierto realismo francés. Pero la verdad se separa bastante rápido de este grupo, lo cual no quita que Sickert sumara la tendencia de Degas y de los impresionistas, no abandonara del todo cierta paleta asociada a Whistler, para dar inicio a todo un grupo de pinturas, yo traje algunas nada más, que nos hablan de la vida moderna, que nos hablan de el mundo del teatro, del mundo del music hall, en Gran Bretaña, en Londres, por sobre todas las cosas, pero de una manera que los invito a ver. Por ejemplo, de Lyon Comique. Por este momento, la pintura del music hall ocupa en Sickert casi todo, ¿no? Es el lugar central. A eso se dedicará durante horas y días y meses y años. Ven ustedes que es un ejercicio bastante hábil, muy efectivo, en donde él puede explorar el contraste entre la luz del escenario, la oscuridad del auditorio, al igual que Degas, porque me imagino que están pensando en las tomas de Degas, ¿no? Y en otros tantos impresionistas, incluso no impresionistas pero asociados al movimiento, como Manet. Sickert trabaja a partir de estudios preliminares, él iba, bocetaba y después trabajaba en estudio, esto lo aprende por sobre todas las cosas con Degas. Y esta pieza, que es una de las primeras que hace de Music Hall, ya se nos antoja un tanto extraña aún así, ¿no? Hay que decir lo siguiente,
Los musicales, sobre todo los que Sickert frecuentaba, eran económicos, podían acceder las clases bajas por sobre todas las cosas. Había alcohol, había prostitución, promiscuidad, una diversión económica del momento. Eso era la vida moderna que Sickert veía y que los impresionistas franceses edulcoraban. Pero parece que él no estaba muy dispuesto a tirarle caramelo o azúcar a esto. Por tanto, no solamente lo hace su tema, sino que empieza a exponer situaciones un poco inquietantes, ¿no? Saliendo de esta pieza que a mí me parece fantástica, la que estamos viendo, quiero decir, el trabajo con el color, la profundidad que tenemos atrás de este cantante, esta toma tan fotográfica, muy tomada de Degas por sobre todas las cosas, ¿no? De ver desde abajo y tener personajes adelante, ¿no? Como si uno estuviera en la segunda o tercera fila del auditorio. Es algo que lo va a seguir acompañando. Motivo por el cual ya mismo de corrido nos pasamos a El Palacio de Variedades de Hungerford de Gatti. 2 puntos, segunda presentación de Katie Lawrence, Como verán, siempre son largos estos títulos, ¿no? Una pieza por demás extraña. Imagínense el público británico del momento, ¿eh? Quiero ponerlos un poco en clima. Sigue acá experimentando con cierto lenguaje impresionista tardío. Algunos dicen post-impresionista y ¿cómo definirlo, no? Más que todo eso, yo diría que él forjó una práctica personal dedicada casi por completo a esta vida metropolitana, a esta urbanidad, en donde, al fin y al cabo, los personajes que hacían estos music halls eran, en general, gente de estratos sociales muy bajos, que hacían esto para ganarse la vida, eran explotados. Digamos, hay todo un trasfondo que uno puede intuir ya viendo estas piezas. Claro, en Londres, él conociendo un poco cómo era el paño y cómo era la dinámica de los distintos lugares, encuentra ese tema que le iba a permitir desarrollar, una serie de escenas realmente, como digo, inquietantes, excéntricas en algún punto. Una atmósfera de un teatro de variedades que parece un poco decadente. Y esta señorita, Katie Lawrence, era definida en su momento, estoy citando fuentes, como una cantante desenfrenada que frecuentemente encabezaba el cartel en el local de Gatti. Y es bastante interesante porque si bien él muestra, digamos, a la clase baja, a cómo estas muchachitas se ganaban la vida, en algún punto su arte termina siendo adquirido y comprado por coleccionistas muy sofisticados, ¿no? Muy intelectuales. Quiero decir, para nada populista en ese sentido. De hecho, miremos lo siguiente. A esta mujer, Katie Lawrence, casi que la retrata como una mancha superficial ahí en el medio del escenario. Es una visión completamente particular y sombría, tomada de un punto de vista no tan complejo, créanme que esto va a ser peor, pero sí vean ustedes que está como descentrado, vemos solamente una parte del público, aunque casi vemos todo el escenario, es como si estuviera corrida la cámara, por decirlo de alguna manera, si uno estuviera filmando o sacando una foto. En general, la relación espacial entre el público, el ejecutante, es decir, la que está performando, en este caso una mujer, la orquesta, es todo un poco confuso, muchas figuras gesticulan, vamos a ver cómo eso se va a ir acentuando, porque acá estamos incluso a cierta distancia. Y en otras situaciones vamos a ver cómo él se ampara en los espejos. Y si bien Katie Lawrence era un personaje conocido, Sickert ahí siempre trata de buscar personas que sean consumidas de alguna manera, ¿no? En términos de cierto éxito en el teatro o en las performances de comedias o cantantes. Justamente eso llamaba la atención sobre las piezas, pero a su vez se ganaba buenas críticas, ¿no? De hecho, esta pieza dijeron que era absolutamente fea y vulgar, y que además la elección del tema era deplorable, por ser demasiado sórdido, el arte no estaba para esto, para la sociedad británica. ¿Por qué? Ya se imaginarán, las artistas femeninas eran consideradas habitualmente como prostitutas, es decir, como personas que moralmente eran reprochables. Y claro, a Sickert le encantó esto, sabía que estaba provocando y, ya se imaginarán, fue por mucho más. Lo bueno de todo esto es que para todas las obras, yo traje solamente algún ejemplo como el que estamos viendo acá, están los bocetos de Sickert. El tipo dibujaba mucho, bocetaba mucho lo que quería hacer. Es decir, su arte era a conciencia elaborado, no era solamente una impresión y nada más. Porque realmente él buscaba la temática y la forma de representar esa temática en la medida en que, también hay que decirlo, le gustaba llamar la atención, aunque sea para que lo criticaran.
Y como no pienso darles respiro porque tenemos bastante para ver, nos pasamos ahora, miren esta pieza, Minnie Cunningham en el Old Bedford. Bueno, antes de meterme en cualquier historia necesito hablar del color. Es así. Una mancha roja, Estos rojos, guárdenlos en la retina, Ya lo habíamos visto un poco con la fachada del negocio en la Normandía, en Francia. Miren lo que es esto. Es impresionante. A mí me resulta profundamente impactante. Y ese fondo neutro, ¿no? Ese fondo de nuevo que nos lleva a la paleta de Whistler, aparece acá como el telón ideal para esta figura que estamos viendo desde abajo, que incluso casi tiene los piecitos un poco cortados y que está performando, está cantando. Porque bueno, ya les prometo que en unos segundos vamos a presentar esta historia, quién es esta persona, qué nos interesa de aquí. Y la cosa plástica, honestamente. Hablé de Whistler y la paleta del fondo. Bueno, la toma, es muy de Degas, es muy desde abajo. Ahora, si nos corremos de esas dos cosas, lo que vemos es que este hombre estaba ya en su propio camino, Es verdad que recurre a una profundidad del espacio bastante escasa, ¿no? Tiende bastante a la planimetría. Está presentada esta chiquita de perfil. Y como digo, ese vestido vermellón, ese rojo de Cunningham, brilla, tiene una intensidad que realmente, claro, lo destaca contra lo tenue que se ve el resto del espacio del teatro. Un espacio bastante deprimente, por cierto. Y necesito derivarme un segundo porque muchos presentan estas piezas como el Sickert que supo incorporar la nueva tendencia o estética francesa del impresionismo en Gran Bretaña. Y yo me pregunto, ¿de qué estaríamos hablando, no? Es verdad que hay un trabajo con la luz, es verdad que por momentos su forma de aplicar la pincelada es más de toque, por momentos no, acá podemos las dos instancias, pero realmente a mí me parece que está ya en un camino, o que quizás nunca estuvo en el camino plenamente del impresionismo, ¿no? Que él siempre fue por otro tipo de recreación para hacer que la pintura avance un poco más de su punto de vista. Vemos apenas algunos miembros del público un poquito estirados, de una manera confusa. De hecho, la comunicación es confusa y fallida entre toda esta gente, siempre en las olas de Sickert, lo vamos a seguir viendo. Es casi como una característica de su arte, donde el ritmo no está dado por la interacción entre lo que nos está representando, No hay ritmo desde ese punto de vista. Es todo en algún punto fragmentario. Y nuevamente encara a esta jovencita que era bastante reconocida. Más allá de que Sickert la trata un poco casi a modo de retrato, uno o muchos, y algunos del momento también acusaron golpe de esto, se empieza a sentir un poco inquieto. Estas figuras son jóvenes, son chiquitas que en algún punto salen a ganarse la vida de esta manera y que, como muchos sabían, y si no sabían lo inventaban, muy probablemente tuvieran que vender también su cuerpo, ¿no? Paro un segundo y aparezco en escena para que no me extrañen. Porque lo que vamos a ver ahora sigue en esta línea y es mucho más inquietante desde mi punto de vista. Es una de mis obras favoritas de este artista, Así que vamos a tratar de entenderla a partir del desafío que él planteó. Y es este Music Hall, o como verán tiene dos nombres distintos extras para que ustedes elijan, que es algo así como tras bambalinas de la diligencia, en el espejo de la diligencia, o detrás de escena del escenario, justo en el espejo del jardín. Es una pieza fantástica, absolutamente desafiante, y reconozco que también es un poco sórdida, ¿no? Es una chiquita que tiene 10 años, que está performando. La vemos de perfil, ahí paradita, casi en el borde del escenario. Pero noten ustedes lo siguiente. ¿A quién se está dirigiendo esta chica? Porque si nos centramos en las cabezas del público, que hay que hacer todo un esfuerzo para visualizarlas, están mirando como para otro lado, están mucho más adelante. Es decir, ¿están mirando a esta chica o no están mirando a esta chica? Hasta que, si hacemos un acercamiento mucho más, porque es una obra bastante oscura, nos damos cuenta que lo que tenemos detrás de las cabezas de estos personajes es un espejo. Es decir, estos personajes están mirando a esta nena de 10 años cantar porque la tienen adelante. Nosotros la estamos viendo a través del espejo. Es muy interesante lo que hace acá este hombre. Ya sabemos, ¿no? Bueno, Manet también había jugado con el espejo y con lo que está adentro o fuera del espejo. En realidad es toda una tradición, si lo pensamos desde el punto de vista de la historia del arte en la pintura. Pero realmente uno queda atrapado en esta pieza. Las figuras del público son grotescas, oscuras, feas. ¿Cómo describirlas, no? Son personas con las que no nos identificaríamos bajo ningún punto de vista. Esta nena, ganándose la vida,
iluminada en algún punto. Miren el sombrero, el brazo, la parte del perfil de la cara que se ve. Es impactante como ha trabajado la luz acá este hombre. Ese vestido de nuevo rojo. Dije, miren los rojos, los vermellones, porque va a ser uno de los colores que más lo distinguirá en algún punto. Le permite dar los acentos que él quiere dar. Y por lo demás, todo un trasfondo realmente sórdido, con una atmósfera pesada. Uno no se sentiría confortable estando ahí, a eso voy. Algunos dicen, el vestido de esta pobre chiquita y el rojo de atrás es casi como sentenciarla a que esté en el infierno. Y yo creo que Sickert debe haber pensado algo de esto, ¿eh? Ya me harán saber ustedes en sus comentarios qué opinan de esta obra y de las que venimos viendo hasta el momento. Porque esto se pone peor, créanme. Sickert hace lo que hacen también muchos artistas del momento, en realidad, lo que hacen muchos artistas siempre, ¿no? En algunos casos, cuando toman un tema, lo frecuentan, lo desarrollan, y si bien particularmente yo hice un determinado recorte del tema del music hall, del teatro, vamos a tener que volver frecuentemente a él, porque él hace de todo esto también una búsqueda plástica y tiene algunas obras realmente muy atractivas, como esta que vamos a ver ahora. Otra jovencita, Little Dot Hetherington, en el Old Bedford Hall, que eran los distintos lugares donde se hacían estas presentaciones, ¿no? Siempre había show, todos los días había algún show. ¿Qué les puedo decir de esta pieza? De nuevo, absolutamente innovadora, transgresora, no creo que mucho más que lo que vimos hasta ahora, ¿no? Respecto de la temática, quiero decir. Pero el tipo era virtuoso, más allá de todas las críticas que recibía, y hay que decir la verdad, las críticas que recibía en el momento eran críticas de ojos, de miradas, que realmente decían, ¿qué tiene esto de impresionismo y de vida alegre? ¿Cómo hacen nuestros queridos franceses de enfrente? Bueno, muy queridos para los británicos no son los franceses, ¿no? Pero ustedes me entienden. Aquí particularmente hay una búsqueda plástica muy, muy interesante. Hasta uno podría decir por momentos poética, ¿no? Porque pensémoslo, lo que hace todo el tiempo es ponernos un público bastante, digamos, desagradable. Pero hay una luz, hay un destaque sobre los personajes que se ganan la vida arriba de las tablas. Algo que quizás le recordaba a sus propias experiencias, que es muy, muy, en algún punto amable, por decirlo de alguna manera. Es como que estos personajes son historias suspendidas. Miren esa luz con la manito levantada de esta chica y esos fondos de nuevo con algún toque de rojo y lo demás, oscuridad, todo lo que en definitiva parece innecesario para el que performan, pero al fin y al cabo es lo que hace parte, si no, no existiría el espacio. En algún punto, a pesar de que vemos a estos hombres y a estas mujeres, a estas niñas cantando, casi que reina el silencio, ¿no? Habíamos dicho la no acción, a pesar de que hay acción, una acción congelada. Se nos hace muy difícil poner una narrativa del antes y el después. Hasta incluso se nos hace incómodo. Y es curioso que esto suceda cuando alguien está tratando el mundo del entretenimiento, de los conciertos, de los bailes, de las salas de música. Porque al fin y al cabo lo que Sickert está buscando es una composición audaz, es un encuadre destacado, brillante, con una narrativa social que marca espacios populares, pero que en algún punto no nos invita a ser parte de eso, sino que más bien nos causa cierto rechazo o cierta inquietud, si se quiere verlo. Se imaginarán, ¿no? Todas estas pinturas de Music Hall fueron un escándalo. Una de las últimas, antes de ponernos a pensar en otras cosas que también abordó este hombre, es esta de Ada Lamberg, at the Marylebone Music Hall. Claro, lo que aparece en primer plano es una mujer que era una comediante muy muy conocida en ese momento. Y Sickert acá la retrata actuando frente a un grupo de hombres. Lamberg, hoy por hoy es una artista prácticamente olvidada, pero en esa época era una de las más famosas. Y de hecho, Sickert no solo la destaca en la pintura, sino también en el título. Y hay algo bastante interesante, porque en el título pone clack, es decir, nos está hablando de que los hombres del público son un grupo de seguidores contratados para aplaudir a esta mujer en el escenario. Por lo demás, tenemos que pensar en algo que no habíamos llegado a ver claramente en las piezas anteriores, y tiene que ver con esa mirada masculina, ¿no?, sobre las artistas femeninas. Algo que él va a continuar explorando. Miren las caras de estos hombres, la atención fija en esta mujer, que ni siquiera los mira, no interactúa con ellos. Y acá vemos cómo vuelve a una paleta bastante acotada, en tonos muy muy calmos, quizás para poner a todos en un igual, en donde nuestra mirada tenga que ir recorriendo cada una de las caras, cada uno de los gestos. Ahora, justamente cuando miramos cierta gestualidad de algunos de estos hombres, uno entiende que hay algo medio monstruoso acá,
Y en algún punto diremos que, por los temas que va a terminar tratando este hombre, será relativamente una pieza premonitoria. Corre 1886, Sickert tiene algún desencuentro con Whistler. Whistler tiene desencuentros con todo, ya hemos hablado en su momento de que cualquier cosa que se decía sobre él, el tipo te mandaba una carta documento. De hecho, algo similar pasa con Sickert, aunque Sickert en realidad nunca lo criticará, ¿no? Dirá que está todo bien, que le gustaba cómo pintaba y ya está. Como que rescata, digamos, la parte de intereses compartidos. Lo cierto es que Sickert prefiere viajar, se va de nuevo al continente y en su estancia en Venecia, entre 1894 y 1904, va y viene, está por distintos lugares, bueno, trata de inspirarse, ¿no? Inicialmente pinta una Venecia. Me río porque cuando uno piensa en vistas de Venecia, piensa en Canaletto, ¿no? Bueno, no saben lo que son las vistas de Sickert, pero hoy no las traje porque era demasiado ya. Sí me quiero concentrar en otra serie de obras, sobre todo de temática social, que hace que son muy muy interesantes. Pero necesito entrar por algunos puntos de su vida personal en este momento. Sickert fue un adúltero declarado. Él le decía a su mujer que en esencia no sabía vivir de otra manera. Motivo por el cual, bueno, se separa en este momento. Y es muy curioso porque él se siente sorprendido de que la mujer lo dejara. Y entra como una suerte de depresión. De este momento es lo que vamos a ver ahora. Yo tampoco he traído fuertemente la obra de retratos de Sickert, que es muy atrapante, pero este autorretrato merecía la pena verlo porque nos habla un poco de su estado anímico, de cómo se sentía él frente a sentirse abandonado por la mujer que amaba, más allá de todo lo que dije, ¿no? De que era un promiscuo total. Lo vemos casi enfermizo, acá sí hay mucho toque en la pincelada, una paleta realmente también acotada. Y es muy curioso que él pinte esto mientras estaba en Venecia dando vuelta y buscando la inspiración de los grandes maestros, ¿no? Que claramente no la encontró por ese lado. Pero lo que sí nos queda claro es que está pasando un momento difícil, que se siente desmoronado. También su situación financiera era precaria en este momento. Y realmente todo eso para él implica cerrarse sobre una paleta rojiza, marrón, negra, pinceladas angulares, luz y paleta sombría, por cierto. Nos habla de mucha introspección, de mucha melancolía. Y bueno, ahí él empieza a contratar prostitutas, a las que aprovecha y les da una moneda más y pinta. Ahora, veamos algunos ejemplos, por lo menos uno. La Giuseppina, apoyada en una chaiselongue. ¡Qué personaje tan raro! No hay edulcoración para nada, ¿no? ¿Qué pasa? En un momento el tiempo es muy malo en Venecia, con lo cual él queda encerrada mucho tiempo, empieza a contratar a estas mujeres para pasar el rato y aprovecha y decide irlas pintando. Hay una multiplicidad de obras de este momento, yo seleccioné 2 o 3, alcanzan como muestra. Realmente da la sensación de que necesita pintar a estas mujeres tal como las veía, tal como se aparecían, tal como eran los ambientes. No hay nada amable acá, al contrario. Y tampoco hay alguna búsqueda de, a ver cómo decirlo, de belleza, de la representación que sea de un disfrute, ¿no? Al fin y al cabo se supone que estas prostitutas vendían su placer y él, mal no sea, lo consumía. Y sin embargo, no estamos viendo absolutamente nada de eso. Pasándome a una escena un poquito más de género, esta mujer, ¿no? Al igual que el caso anterior, pobres, marginales. Esta gente que en algún punto había quedado en el camino, con la que Sickert se relacionaba de alguna manera, en la medida en que trataban de sobrevivir en el día a día y él un poco le llamaba la atención todo eso. Y es algo que hay que empezar a pensar también. Fines del siglo XIX, inicios del XX, Sickert vivirá durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho morirá décadas después, no llega a ver la Segunda Guerra Mundial, pero esa sensación de decadencia, esa sensación de querer embellecer lo que está todo podrido, que era lo que rodeaba habitualmente el mundo del arte para Sickert en ese momento, aparece todo el tiempo, ¿no? Sickert está confrontando. Sickert ve lo que sucede con los ojos grises, que incluso políticamente entendían lo que estaba pasando, e incluso ve venir la guerra. Él retorna a Gran Bretaña en 1905, y yo creo que de alguna manera continúa lo que había empezado en Venecia. En esta Venecia donde él estaba en una zona que contrataba prostitutas o mujeres, como verán, más que marginales. Hace lo mismo en Londres. Se instala en barrios dudosos, es decir, marginales,
donde había prostitución, donde había violencia y donde se palpaba en la cultura urbana que algo andaba mal. Porque incluso, veamos esta pieza, cuando por caso los hombres iban a disfrutar de una pieza teatral o de un show, miren ustedes las expresiones. Da la sensación de que quieren matar o ahorcar gente antes que están disfrutando. Da la sensación de que hay violencia contenida. Da la sensación de que en unos años más va a pasar algo muy, muy feo en esta sociedad. Y él lo veía mucho más fuertemente en la Gran Bretaña victoriana, que ya de los años 80 o 90 había entrado en un nivel de falsedad y de autoengaño sobre los avances, sobre el progreso de la propia sociedad, cuando en realidad el 90% era comido por los piojos. Que bueno, claro, había un sustrato ahí, había una ira contenida que se canalizó de la manera más fea, ¿no? Por supuesto, como dije, en relación a lo que veníamos viendo ya de continuado esta pieza, ¿no? Es una pintura muy difícil de digerir. Una mujer desnuda, es un desnudo, medio recostado, medio sentado, sobre una cama cubierta con sábanas blancas, con una pierna cruzada sobre la otra y la mano izquierda es como que empuja hacia abajo, ¿no? Casi como si se estuviera levantando, quiero decir. La cama está colocada de frente, con las patas cortadas por la parte inferior del cuadro, digamos, no lo llegamos a ver completa, de modo que el espectador parece estar a los pies de la cama, mirando a la mujer. A la izquierda, una luz bastante fuerte que termina iluminando, ¿no?, los planos más cercanos del cuerpo de esta mujer y que proyecta una sombra enorme sobre el lado derecho del rostro y del torso. ¿Qué vemos de este lugar? Poco y nada. Vean ustedes qué oscuro que es. Muy pocos detalles del resto de la habitación tenemos. Una vista parcial de un espejo en la pared, en la que se puede ver un reflejo. Y cuando vemos esto, me imagino que ya estarán pensando en esos artistas que mencioné, a los que Sickert terminará influyendo. La verdad es que lo voy a citar a Sickert, ¿no? Una frase súper famosa de él. Las artes plásticas son artes burdas que tratan con alegría hechos materiales burdos. ¿Y qué hace Sickert? No idealiza en absoluto, menos este cuerpo desnudo. Más bien, diríamos que Sickert parece deleitarse con esta figura tan corpulenta de la modelo, con tanta presencia en algún punto, pero diluida a la vez, ¿no? Una disposición para nada favorecedora en cuanto a cómo se ven sus extremidades, brazos, piernas. No intenta adaptar, su técnica a la representación de las carnaciones, al cuerpo de esta mujer, sino que en realidad usa pinceladas largas, amplias, controladas, y manchas muy lívidas de color, por ejemplo, para enfatizar un poco la superficie pintada. Lo que hace que muchos críticos al día de hoy de Sickert digan que este tipo era realmente perturbador en la forma en que encaraba las piezas, porque veían como una cierta idea de violación, de agresión ante ese cuerpo. Ven ustedes las vetas diagonales de la pintura, en la parte del muslo. ¿Qué se imaginan? Nada, 20.000 psiquiatras y demás diciendo era misógino, era un enfoque violento, este hombre odiaba a las mujeres. Por supuesto, cada uno puede tener su punto de vista, el tema es sostenerlo. Yo no creo que haya sido una personalidad muy distinta del promedio de los hombres ni del promedio de los pintores, por caso, que actuaban en ese momento. Lo que creo es que Sickert simplemente le pone en la cara a la sociedad lo que no quería ver. No lo edulcora. Esa es la diferencia. Otra cosa interesante, que un poco ya lo hemos visto en todos los casos, es la dificultad que tenemos para ver los rostros de las personas, ¿no? Estas personas casi que van perdiendo los rasgos faciales. Y eso también lo es inquietante para el espectador. Y uno diría, ¿con quién está dialogando Sickert, no? Porque cuando uno piensa en el desnudo femenino, en la historia del arte, y piensa en Tiziano, incluso puede pensar en Velázquez. Es más, hasta puede pensar en una obra provocadora como la Olimpia de Manet, pero acá es otra cosa. Y además le da otro dejo de realidad, ¿no? Porque la Olimpia sabemos que era un personaje reconocido, pero Manet la pinta de una manera muy particular. Ahora, esta holandesa, claro, la llama de una manera, es decir, era una prostituta que él frecuentaba, no era un personaje ficticio. Y eso genera como mucha más inquietud todavía. Pero redobla la apuesta, ¿no? Porque no solamente es una mujer que no tiene un nombre puntual, una cosa es la holandesa y otra cosa es Olimpia, sino que además no tiene rostro. Y es bastante curioso porque hay una historiadora del arte que se llama Anna Robbins que estudió estas obras de Sickert y esta
en particular, por el tratamiento distorsionado que hace del cuerpo y por las, digamos, connotaciones de cierta prostitución y degeneración que hay en esta pieza, la asocia con Las señoritas de Aviñón de Picasso, obra de la que hablamos hace muy poco y se les voy a dejar en el enlace. A ver, como pasa con muchas piezas de Sickert, que creo que ya a esta altura son casi expertos, no está claro, no es transparente para nada lo que este hombre quiere lograr en un espectador, en un público que ve esta obra. Ese aspecto, por ejemplo, moteado que hay, ¿no? De la piel, incluso ciertas partes del cuerpo como están pintadas, si uno hace un acercamiento, bueno, se ven bastante elegantes, hay bastante delicadeza, es curioso cómo nos planta todo esto en una misma obra, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque Sickert era consciente de la complejidad, de la multiplicidad de la imagen. Y esta siguiente obra que les traje es un poquito anterior, es de la etapa veneciana, por eso yo un poco la quería relacionar, que se llama de hecho La veneciana reclinada. La traje casi con la excusa de, por supuesto, seguir con estos desnudos sobre camas y demás, pero para poder citar algo. Dice Jonathan Jones, estas imágenes son verdaderamente impactantes, más de un siglo después. Sin embargo, guardan afinidad con algunas de las grandes obras de arte moderno. Sickert estuvo fuertemente influenciado por Degas y a su vez influyó en Lucian Freud. Lo más espantoso de los desnudos de Sickert reside también en su fuerza artística. Rechaza el falso desnudo académico en favor de la cruda realidad. Incluso escribió un ensayo explicando esta estética. Por eso representa a las mujeres, quizás de forma más literal que cualquier artista, como objetos, porque el cuerpo es un objeto, es carne. Francis Bacon estaría de acuerdo con él. Yo creo que sí, que Francis Bacon estaría de acuerdo con él. Y creo que realmente estas pinturas, esta toma, por ejemplo, no deja de ser curiosa, no deja de despertarnos inquietud, pero también ganas de comprender, ganas de pensar. No es poca cosa, estar delante de un cuadro que uno le provoque reflexionar. Honestamente lo digo, para mí hay algo de tratamiento poético en todo esto, por más que nuestro ojo quizás no esté tan acostumbrado a ver estas piezas. Quizás también esto explica por qué Sickert no es uno de los artistas más conocidos a día de hoy, en la medida en que un poco se anticipó a todas estas cosas y ha quedado relativamente en el olvido, ¿no? Para los británicos, que es como su gran artista moderno que abrió camino para todo el resto, ¿no? Es verdad que muchas veces el agobio, hasta psicológico, que uno siente con estas escenas es fuerte, No todos los días uno está preparado para encarar una pieza de este estilo. Pero imagínense lo que fue en su momento, era absolutamente disruptivo esto, Y ahora, de poco en poco, nos vamos a ir metiendo en la parte más sórdida de este hombre. Vamos a ver otro desnudo que nos va a preparar la cabeza para linkear con un tema que fue bastante resonado en su momento. Este que vemos aquí como desnudo, a contraluz. ¿Por qué lo traje? Ustedes dirán, ¿qué tiene de especial esto de respecto de todo lo que vimos? Ya vimos suficiente. Lo traje por la cama de hierro. Este objeto, mientras Sickert está viviendo en esta zona tan marginal, aparece todo el tiempo, ¿no? Cuando pinta prostitutas, cuando pinta en cualquier escena aparece esa cama de hierro. Es una pieza central para él, dentro de todas estas figuras de mujeres desnudas, entre 1905 y 1909. Bueno, al fin y al cabo era un mueble doméstico de un lugar que él alquilaba, y en algún punto se termina convirtiendo en el espacio casi filosófico de sus pinturas. De hecho, su amiga y modelo, Cicely Hay, por ejemplo, se describió a sí misma como la última ocupante de la cama de hierro. Mientras que hay una artista, ¿no? Diana White, le preguntó irónicamente en un momento a Sickert si su sobrina, Regina Middleton, estaba obligada a comprar una para ser su alumna. Bueno, dio bastante que hablar este tema de la cama de hierro. El punto de todo esto igual es que para traerlo como un motivo iconográfico, tenemos que pensar que esta cama, que este objeto cumplía una doble función, ¿no? Porque al fin y al cabo, este lugar donde él vivía era su estudio y todas las poses que se las ingeniaba a partir de eso, que era lo único que tenía. Y de hecho, la apariencia física de esta cama de hierro era importante para él. Como que de alguna manera para Sickert, esta cama era un símbolo de los sujetos sociales que él buscaba retratar en la obra. Funcional
resistente, pero también barata y tosca. La cama de hierro termina siendo para Sickert una metáfora de las clases trabajadoras urbanas y de los interiores lúgubres londinenses, que al fin y al cabo él apreciaba bastante, como verán, porque los habitaba en algún punto. Esta cama aparece en otras tantas piezas, algunas de las cuales nos van a ocupar ahora. A ver, Sickert no deja de explorar las distintas posibilidades de las áreas marginales de Londres. En un momento, él está parando en una zona donde, la prostitución era bastante habitual y ocurre un hecho siniestro, conocido como el asesinato de la calle Camden Town. Ya lo dije, no solamente había prostitución en la zona donde él vivía, también había violencia. En septiembre de 1907, en concreto una mañana, una prostituta aparece muerta en su cama. La chiquita esta se llamaba Emily Dinmock. Y la verdad es que un hombre evidentemente había contratado sus servicios y luego de hacer lo que tenía que hacer la termina degollando. La cabeza estaba prácticamente separada del cuerpo. Había sangre en las sábanas, había sangre en el suelo. Si buscan noticias de la época, por supuesto van a encontrar toda esta información. Y en la, palangana de aseo que estaba al costado, el agua tenía sangre, como si este asesino, después de hacer lo que hizo, se lavara las manos para irse. ¿Se imaginan que esto fue el notición policial del momento? Todos los medios se hicieron eco y Sickert se ve muy atraído por esta noticia y empieza a desarrollar una serie de obras, yo traje solamente algunas, unas cuantas, en las que piensa todo el tiempo este asesinato. El objetivo, hubo muchas hipótesis. Como dije, él pintó varias versiones. En general aparece un hombre que está sentado con una actitud relativamente desesperada al costado de una cama, en donde se ve una mujer desnuda, reclinada. Y Sickert hace algo bastante particular con estas piezas, porque suelen aparecer con distintos títulos. Por ejemplo, el asesinato en Camden Town o ¿qué haremos con el alquiler? Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, eso es uno de los grandes problemas. Y es que Sickert solía usar esto de los títulos, lo vimos de la primera obra, para generar cierta confusión, también para llamar la atención. Ahora, ¿qué quería provocar con pintar este tema y de repente ponerle dos nombres, en algunos casos tres, tan distintos? Inevitablemente una escena ambigua, que al fin y al cabo es, por ejemplo, lo que vemos en esta pintura. Hay distintos posibles escenarios. Estamos con un asesinato, estamos con un intercambio de favores sexuales, estamos con un hombre que está pensando en voz alta o hablando con su mujer diciendo qué vamos a hacer con el alquiler. Estamos pensando hasta dónde está dispuesta esta mujer a venderse para pagar el alquiler. En fin, no lo sabemos. Lo cierto es que no son escenas violentas las que estamos viendo, violentas en términos de asesinato, ¿no? No hay sangre, no hay cuchillos. Es cierto que a mí, en este caso, me llama la atención que las manos de este hombre estén cruzadas sobre algo que tiende a lo rojo, ¿no? Hay como una mancha roja ahí, pero es solamente eso. En todo caso, podemos intuir sexo, favores sexuales, pero no necesariamente violencia. Por lo demás, el cuerpo de la mujer, las carnaciones son grisáceas, pero es un tipo de paleta a la que sí que recurría para casi todos los desnudos, como ya hemos visto. Es decir, en el fondo sería una escena de la vida cotidiana. Como fuere, estamos nuevamente entre personas marginales, clases trabajadoras, excesivamente pobres, explotadas. ¿Implica esto algún tipo de reflexión? ¿Nos lleva esta pieza a algún tipo de reflexión? Y de hecho, la otra que elegí es la que se llama El Affair de Camden Town, que ya es de 1909. Y de nuevo, vemos un hombre parado con una mujer recostada en esa cama de hierro, No sé si la vieron en el anterior y en esta, la cama de hierro, siempre presente. En tanto, dijimos, ¿no? Aspecto simbólico. Y no parece acá haber una relación violenta de asesinato, por lo menos. No en términos tan agresivos, a eso voy, de perder la vida. De nuevo, uno piensa en favores sexuales. De nuevo, uno puede pensar en un marido y una mujer hablando. Es verdad que es bastante particular la posición, ¿no? Pero un poco Sickert nos desafía a ver cómo podemos meternos en esto. Claro, uno ve estos títulos y dice, ¿dónde está el cuchillo? ¿Dónde está la sábana ensangrentada? Y no nos muestra absolutamente nada de eso. Realmente Sickert era un tipo que, hay que reconocerlo, sabía tomar cosas de la prensa o cosas populares, ya lo dijimos por caso del Music Hall y algunas de estas artistas, ¿no? Que eran relativamente conocidas, pintarlas
y con eso un poco llevarse él algo de atención. Con lo cual uno podría entender en la mente de este hombre que quizás al ver en la prensa este asesinato le pareció que era un tema digno de tratar. Y hay algo bastante interesante, ¿no? Porque cuando él decía, no es demasiado que te dediques a pintar de estos temas tan truculentos, él decía, bueno, cualquier tema es interesante para el arte. Y un asesinato ni les digo, ¿no? Como que el tipo un poco desafiaba lo que pasaba. La verdad es que tanto pintó él sobre este asesinato que empezó a levantar hipótesis de este tipo es pintor de día y es un asesino por la noche. Él siempre además solía hablar de que había estado en habitaciones donde había estado Jack el Destripador, como que siempre algún lugar donde alquilaba le contaban que antes había vivido ahí un asesino. Y claro, la gente empezó a decir, ¿cómo puede ser que este hombre siempre esté conectado con lugares en donde hubo algún asesinato o vivió algún asesino? Hasta que un día él volvía justamente de un music hall a la noche, va caminando por la calle y un grupo de chicas que estaba ahí vendiendo servicios lo mira, una de ellas parece reconocerlo y comienza a gritar Jack the Ripper. O sea, como que la chica desesperada dice, es Jack el Destripador, y empieza a correr y se armó un escándalo. Ahí se armó toda una teoría, toda una serie de investigaciones, de hecho fue investigado, para ver si realmente era Jack el Destripador y si había estado relacionado con esos, ¿cuántos fueron? 5 crímenes o más, 11, de estas prostitutas en la zona de Whitechapel. La verdad es que, ya les anticipo que no. Cuando sucedieron estos asesinatos, él estaba en Normandía, hay registros de postales que mandaba y demás, pero a él un poco le gustó este juego y hace esta pieza. El cuarto de Jack el Destripador, miren ustedes, o sea, evidentemente en algún punto seguía esta búsqueda camaleónica de su personalidad, ¿no? Y esto de vestirse o de disfrazarse de distintos personajes, ¿no? Una vista oscura, sombría de un dormitorio, a través de una puerta abierta, ¿no? Estamos afuera mirando hacia adentro. Vemos una silla de madera en primer plano, en lo que tal vez sea un pasillo, quiero decir a la izquierda de la puerta abierta, un tocador. Bueno, no se distingue muy bien tampoco, es un cuadro oscuro. Y se imaginan, ¿no? En el medio de todo esto, que pinte una pieza de este estilo, tan inquietante. Y encima en una sociedad victoriana donde abundaban la violencia y la matanza de prostitutas y las zonas marginales, etcétera, etcétera, se imaginan que esto fue todo un hit en algún punto, ¿eh? Pero, pasada esta etapa sórdida, no sabemos si era un asesino o no, me parece que era uno de los que les gustaba hablar bastante. Pasa algo interesante. Hacia 1910 llega una muestra a Gran Bretaña, de la que hemos hablado seguramente, ¿no? Cuando hablamos de postimpresionismo, de impresionismo, etcétera, etcétera, que se llama justamente Manet y los postimpresionistas. Siquer, por supuesto, va. Claro, para él no era nada nuevo, él ya había visto todo en Francia, había conocido la obra de Manet, de Van Gogh, de Gauguin, y sin embargo los destroza en la crítica. Pero los destroza, ¿eh? Miren ustedes, porque él sentía, a pesar de sus búsquedas, que el arte era para la vida humana. Por tanto, el arte tenía que representar historias humanas. Y cualquier cosa que para él fugara hacia cierta abstracción negaba la posibilidad de abordar creativamente esa vida humana. De hecho, él dice una frase muy interesante, ¿no? Dice, las pinturas siempre deben mostrar a alguien en algún lugar. A punto tal que él expone, ¿no? En un artículo publicado en la revista New Age en 1910, titulado justamente, ¿no? Esto de Nude y Naked, criticando un poco todo esto y dando su punto de vista. ¿Quería generar confrontación? Es muy probable. Pero vamos a citarlo un poquito. Quizás la principal fuente de placer en el aspecto de un desnudo reside en su naturaleza de destello. Un destello de luz, calidez y vida. Y para que aparezca así, debe estar rodeado de telas u otras superficies contrastantes. Pero, hay que decirlo, él sabía adaptarse muy bien a lo que venía y de repente crea un grupo de artistas, de nuevo otro grupo que se llama Los Artistas de Camden Town. O sea, miren, sigue con el tema del asesinato. Incluso llegan a hacer una exhibición en 1911. La verdad es que ahí vuelve a Normandía, hace alguna serie de pinturas relativamente silenciosas. Vuelve de nuevo, quiero decir, sobre la idea del paisaje. No las traje acá para no ser esta entrada muy larga. De hecho, yo llevo grabando un buen rato. Y claro, se avecina
la Primera Guerra Mundial. Él tiene que volver a las islas, a Londres, porque bueno, el riesgo de quedarse en la Normandía era enorme. Él ya tenía una casa ahí y demás. Y de hecho desarrolla todas unas pinturas sobre la guerra que son muy interesantes, que también lo dejé afuera como bloque para tratar en otro momento. Y la verdad es que en la medida en que no se podía ir a Dieppe, a su Dieppe amada, a pasar el verano, bueno, termina yendo a Brighton, que era donde iban a veranear todos los británicos. Y miren ustedes esta obra. Para mí, acá este hombre da un salto. Los Pierrot de Brighton. Esta es una pieza, 1915. Él estaba pasando del verano y había funciones de artistas de Pierrot, a los que iba a ver frecuentemente. De hecho, tiene unos cuantos bocetos que traje algunos para en unos minutos ir viendo. Y mientras está ahí, los observa, le llama la atención y hace una pieza tan particular como esta. Absolutamente inusual la forma en que la encara. Estos grupos de Pierrot habían aparecido por primera vez en los balnearios costeros británicos durante la década de 1890, ¿no? Y medio que se instalaban ahí todos los veranos. Era como un entretenimiento recurrente en la zona costera. Y claro, cuando llega la Guerra Mundial, donde la gente no puede cruzar el continente, bueno, realmente fueron todo un hit. Sickert encuentra de nuevo volver a su idea del espectáculo y llamó tanto la atención de esta pieza que hizo algo que no había hecho nadie. Esta pieza la vende de inmediato y lo ven otros posibles compradores y dicen queremos una, y no sé cuánto le pagaron, pero le pagaron el triple para que hiciera una copia que también la traje, mientras podemos disfrutar de las dos. Que no es exactamente igual. Sickert siempre renegó de hacer copias exactas de sus obras, nunca lo hizo, esto fue casi una excepción por dinero y por cierta amistad y recomendación. Pero lo que a mí más me llama la atención primero es el tratamiento de los colores, más allá de la forma del encuadre que le da, que es una vista desde el lado, digamos, derecho del escenario, donde vemos toda esta compañía de vaudeville, al fin y al cabo, ¿no? De comedia, que están actuando sobre una plataforma de madera absolutamente temporal, las luces eléctricas en el paseo marítimo, y hacia atrás, unas luces, ¿ven? Que hay como un rojo, como unas luces. Bueno, él siempre contaba que mientras veía este espectáculo escuchaba los bombardeos del otro lado del Canal de la Mancha. Se escuchaban las bombas, se escuchaban los disparos, y un poco todo eso que vemos hacia atrás es lo que él refleja de lo que se sentía de la guerra mientras ellos al fin y al cabo estaban pasando un rato de entretenimiento, ¿no? Y por otro lado esta mujer de fondo también casi como una mancha, que es la que lleva adelante la música, en realidad y en general una serie de figuras que se ven tan frágiles en algún punto. Al fin y al cabo obras pensadas con ese trasfondo de la guerra como el teatro de lo absurdo, ¿no? Mientras caen las bombas del otro lado del canal. El tratamiento de la atmósfera, estos personajes, miren este Pierrot que queda casi cortado, ¿no? Por el poste ese que sostiene el lugar donde están, apenas le vemos la cara, el cuerpo medianamente cortado a la mitad. Es realmente muy atractivo y como decía, él trabajó en una serie de bocetos para representar estas figuras y el que más me parece atractivo es el de la Pierrette, ¿no? Dije, esta mujer al piano, que realmente para él creo que era una figura fundamental y de hecho más allá de la cosa tan de mancha, está tratada con un color muy atractivo, quiero decir, algo que destaca. Él quería que viéramos esa figura. Finalmente, cuando termina la guerra, él vuelve a su casa en Francia, hace una serie de naturalezas muertas. Miren ustedes qué enfoque, no traje alguna para ir pasando solo para verlo, porque no nos podemos detener en eso. Empieza un momento bastante triste también de su vida. Él se había vuelto a casar con Christine, una señora que había sido alumna de él, y muere de tuberculosis, Christine, y él termina de nuevo, desolado, al punto tal que se afeita la cabeza. De hecho hay una foto de la tristeza. Le costó muchísimo salir de eso. Finalmente retorna a Londres en 1922, se casa de nuevo con otra alumna, ya era un señor bastante mayor, sufre una enfermedad, se cree que un derrame cerebral, con lo cual queda bastante sensibilizado después de esto. Y apenas se puede recuperar, vuelve a la pintura desde otro lugar, en general trabajando a partir de la fotografía. Es bastante interesante esto porque él adopta la fotografía no en el modo que hacían los impresionistas, es decir, tomar una foto y pintar a partir de eso, sino que empieza a pintar las piezas. Y hace tomas bastante locas. Realmente también dejé todo ese corpus afuera porque es muy abundante, pero sí traje otra obra antes de la del cierre que nos va a permitir pensar cómo este hombre renegaba de algunas cosas, pero un poco
avanzaba en esto. De hecho, es una pieza también pensada a partir de la fotografía, que es esta Resurrección de Lázaro. Yo traje el boceto y traje la pieza. Díganme que no hay acá un camino a una cada vez mayor abstracción de las figuras. Por supuesto es difícil de verla, tiene una verticalidad absoluta. Él cuenta que en 1929 recibió una figura así, yacente, de tamaño natural, que supuestamente pertenecía a William Hogarth y que al verla en el estudio se inspiró para hacer estas piezas, reinterpretadas como La Resurrección de Lázaro. Ahora, el tratamiento que hace en la obra, digamos, definitiva del color y de la luz es otra cosa, es otro mundo, es otro Sickert en el fondo. Es un enfoque pictórico completamente moderno. Es más, él cuenta, ¿no?, cómo fue el proceso. Además de inspirarse en este supuesto dibujo de Hogarth, contrata a una modelo para que posara como hermana de Lázaro. ¿Y qué hace? Le pide a un fotógrafo que registre la escena, que después utiliza como base, ya lo dije, para la pintura, que termina desarrollada de una manera muy, muy radical, muy disruptiva a lo que él venía haciendo incluso, y ya de por sí hemos visto un tipo disruptivo. Creo que Sickert acá le empieza a encontrar la vuelta a este arte que tanto había criticado con la muestra de 1910 que había venido del continente. Para hacer esto un poquito más rápido, la verdad es que él, a medida en que su salud también un poco se va deteriorando, recupera de niño los magazines que tenía de imágenes victorianas y las empieza a pintar. Traje algún ejemplo como para pasar rápido. Y en esta clave también, y en un uso del color muy, muy disruptivo, Don Juan y Aide. Una paleta moderna, intensa. Miren ese ocaso, miren esos verdes, miren ese rojo, casi fucsia. Una obra, por supuesto, de lectura bastante difícil, pero que nos habla de un Sickert que venía, ¿no?, como en esta Resurrección de Lázaro, pensando en nuevas formas de proyectar el arte. Ya bien entrado el siglo XX. Solo quería cerrar con una anécdota bastante particular con esto de Sickert y la información que iba encontrando en los periódicos. Además de el uso de la fotografía que empieza a hacer en este momento, además de lo que había pasado con el asesinato de Camden Town. En este momento, posguerra, el tema de la aviación, muy importante. Y se acuerdan de un personaje, seguramente lo escucharon. Amelia Earhart, esta mujer que había sido pionera cruzando el océano. Luego, pobrecita, morirá haciendo otra de esas aventuras, de esos desafíos. Bueno, cuestiones que en un momento él ve la noticia de que había llegado a Londres, era la más famosa del mundo en este momento. Toda la gente que la rodeaba, que la fue a recibir un día de lluvia. Y él recupera esto, es más, recupera esta propia imagen y hace esta pieza. Una pieza bastante oscura también. De hecho, el personaje de Amelia Earhart acá es anecdótico, en su pintura quiero decir, un poco tratando de transmitir todo esto que empezaba a suceder con los más media, ¿no?, con los grandes medios masivos de comunicación que un poco movilizaban a las masas y que, bueno, ya ahí, en esos años iba a empezar a usar el nazismo, por caso, en Alemania. Sickert, para este momento de su vida, realmente ya era considerado un gran maestro, fue parte de la Royal Academy, era un tipo respetado, ya estaba muy acomodado económicamente, le hizo retratos a Churchill, a los reyes y a otros tantos más que encumbrados del momento, pero él siempre siguió con esa inquietud de avanzar hacia lo nuevo, supo usar la fotografía de una manera muy distinta, supo abrir paso hacia cierta mirada de lo abstracto, supo representar los cuerpos femeninos de una manera radicalmente distinta y en algún punto no llegó a vivir la Segunda Guerra Mundial porque él murió tranquilamente en su casa en 1942. Por cierto, le había mandado una carta a Hitler ofreciéndose para ser su profesor de pintura. Bueno, nada, ahí quedó. Algunas ideas finales muy rápidas para que esto no se haga muy largo. Creo que Sickert, que por cierto en algún momento se borra su primer nombre, por eso firma Richard Sickert, fue un artista muy interesante, que logró romper los límites un poco, que te puede gustar o no su obra, no es una obra fácil de digerir, pero no por eso tiene menos mérito en calidad plástica y en la propuesta que él termina haciendo hacia el siglo XX y lo que vendrá. También se le animó a las clases más marginales, a los fumadores de opio, a las prostitutas, a los asesinos, a los hechos sangrientos, de una manera,
plástica, con su forma de encarar el arte sin idealizar, pero no por eso haciendo un registro mimético, sino un trabajo plástico. Así como su obra es bastante oscura, creo que también es un hombre que le gustaba hablar de sí mismo, muy típico de personalidad, ¿no? De inicios del siglo XX, por caso hace poquito hemos hablado de Picasso. Y que bueno, a su manera buscó formas constantemente de estar en la cresta de la ola, ¿no? De darse a conocer y que su obra fuera vista. Si no, realmente la producción de este hombre hubiese terminado en un cajón guardado por ahí, en un altillo, y quizás en los 60, 70 alguien la hubiese rescatado. Y sin embargo, terminó en la Royal Academy. Hay una enorme producción de Sickert que hoy no vimos, tomen esto como una introducción. Tendríamos que hablar, por supuesto, de sus paisajes, tendríamos que hablar de sus retratos. Hay otras tantas investigaciones bastante interesantes sobre Sickert versus Whistler, que también es algo que podríamos retomar. Miren todo lo que les estoy proponiendo. También hay algunos estudios bastante interesantes del arte pictórico, digamos, de Sickert en relación al teatro, él como artista de teatro. Sickert con Freud, con Bacon. Miren si tendríamos acá un despliegue enorme para continuar discurriendo por el siglo XX. La verdad es que me parecía que hablar de este señor era fundamental, como dije, para en algún momento encarar Lucian Freud, para en algún momento encarar a Bacon, porque muchas de estas producciones no se explican si no entendemos lo que hizo este hombre antes. Y otra buena propuesta sería en algún momento hablar de los artistas de la Primera Guerra Mundial. Así como Sickert hizo obras en ese sentido, muchos también lo hicieron. Y sería todo un combo, bueno, a veces un poco doloroso para mirar, pero muy interesante desde el punto de vista del arte. Creo que he hablado muchísimo, no tienen idea de todo lo que me quedó fuera, tuve que ir recortando porque me pareció que ya era una exageración. Mientras iba haciendo este video, ya llevo grabando casi 2 horas. Ya saben, si les gusta este contenido, siempre se agradece que me apoyen con un me gusta, que se suscriban al canal, que lo compartan. Ya saben, tienen mis contactos de redes y la página web. Toda la información en la caja de descripción. Estoy un poquito cansada, ¿vale? Todo. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y me quedé un poquito con ganas de hablar de la última parte, pero vamos a dejarlo para otro momento. Voy a esperar a sus comentarios, los voy a leer con mucha atención. Nos vemos el próximo viernes. Adiós.